pues entonces vamos a continuar con el verso 60. Y el verso 60, a ver, voy a poner el micrófono por acá. Ahí estamos. Y el verso 60 dice: Oh hijo de Kunti, los sentidos son tan fuertes y violentos que incluso arrastran a la fuerza la mente del hombre de buen juicio, que se esfuerza por controlarlos. Y en el significado os he puesto que estamos ante una seria advertencia al señalarnos la intensa fuerza de los sentidos y cómo pueden llegar a desviar a una persona de su camino espiritual, incluso si esa persona es de buen juicio y se esfuerza por mantener el control. En nuestra vida cotidiana todos hemos visto u oído casos de cómo se le fue la cabeza a alguien y cometió tal o cual acto. En la filosofía budista, esta idea se refleja en la enseñanza del deseo sensorial, Kamatana en Pali, como en una de las tres formas de deseo que se mantienen a los seres en un ciclo de sufrimiento, en el ciclo de sufrimiento del samsara. Los budistas enseñan que, en lugar de ser esclavos de nuestros sentidos, debemos aprender a entender la naturaleza insatisfactoria de los placeres sensoriales y buscar la liberación a través de la práctica del noble óctuple sendero. En la Biblia cristiana se encuentran enseñanzas similares, en particular en los escritos del apóstol Pablo, quien habla frecuentemente de la lucha entre los deseos de la carne y el espíritu. Por ejemplo, en Gálatas 5, 16, 17, Pablo escribe: Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En la filosofía estoica, por otro lado, una escuela de pensamiento antigua, también comparte esa perspectiva. Los estoicos creían que debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, lo que a menudo significa resistir los impulsos emocionales y sensoriales irracionales. Según los estoicos, una vida buena y virtuosa es en la que la razón gobierna sobre los impulsos emocionales y sensoriales. Este es un tema de gran importancia y común en muchas tradiciones espirituales y filosóficas, la necesidad de resistir y trascender la atracción poderosa de los sentidos para poder seguir un camino de sabiduría y realización espiritual. Uno de los malentendidos más frecuentes que se da cuando se aborda este tema es pensar que la atracción, ¿no?, o que la lujuria está relacionada con el sexo, nada más. Y a lo que se refiere este verso es la atracción de los sentidos por los objetos de los sentidos, cualquiera. La mente es tan sutil que se apega a una piedra y uno piensa que está liberado, que está tal, y los apegos son tan sutiles. En la obra En Entre dos mundos, recordad cómo cuando salían los sentidos, en la narración decíamos, y quedó prisionero así de su apego y sufrimiento. La mente se apega incluso al sufrimiento. Y aunque está sufriendo y os parezca increíble lo que os voy a decir, en eso tiene una especie de deleite en estar apegado al sufrimiento. Entonces, por eso veis mucha gente que son los más sufridores, ¿no? Lo veis en las consultas de los médicos, ¿no? Lo que me pasa a mí, uy, eso no es nada, como tengo yo los riñones, uy, pues eso no es nada, como tengo yo las rodillas, uy, y además los que habéis trabajado en sanidad, los que trabajáis en sanidad, como aquí la extraña pareja, sí, tiene una competencia a ver quién es el que está sufriendo más, quién es el que más sufre. Entonces hay que entender que no se está refiriendo a la atracción sexual, sino que cualquier cosa que provoca en nosotros un deseo compulsivo nos está desviando de la meta, y es muy común. Fijaos, de esto se encarga mucho la publicidad. Te bombardean con el way of life, incluso con una forma de vida. Así es como tienes que vivir. Ya ni siquiera un objeto físico, ¿no?, sino una forma de vida a la que te tienes que apegar. Yo me acuerdo siempre, os acordaréis de aquellos anuncios de tabaco, del Marlboro, que salía con la música aquella chan, chan, charán, chan, charararán, chará,
salía el tío fumando entre rocallosas, salía fumando el tío vaquero todo duro, ¿no? Así, y uno se queda, wow, yo si fumo voy a cabalgar a caballo entre... Y los anuncios de Colonia, ¿no? Que el tipo se echa así, busco a Jax, ¿no? Y te echas así un chorro de perfume y te aparecen 70 mujeres, ¿no? No te están vendiendo ya ni siquiera un objeto, una forma de vida. Y en los coches igual, ¿no? Te aparecen, veis los anuncios de publicidad, cruza, supera tus límites, Audi 4, pero ¿qué límite vas a superar? Mátate con el coche, lo que te voy a decir, claro que vas a superar los límites, los de esta vida. Porque como ves haciendo el loco con el coche, vas a dejar el cuerpo de forma prematura. Entonces, esta atracción de los sentidos por los objetos de los sentidos puede ser hasta de la cosa más nimia. Había una vez hay un ejemplo, se explica en la India, que había un sanyás joven que había tomado la orden de sanyás y se había ido a vivir a las afueras de una ciudad donde había otros sanyásis ya más relevantes, ¿no? Con más antigüedad, entre comillas. Y uno de los que estaba allí no hacía más anciano, no hacía nada más que criticar al joven porque su familia todavía a veces le llevaba comida al lugar donde estaban, le llevaban comida y le llevaban algunas cosas para su subsistencia. Y da igual lo que hiciera el joven, le criticaba siempre. Entonces llegó un punto que ya se enojó tanto, insultarlo, que el joven ya le contestó que mira, ¿sabe qué? Como es usted tan austero, ahora mismo nos vamos de peregrinaje andando a todos los lugares sagrados. Claro, al otro le cogió con el pie cambiado, porque dijo, menuda caminata que me iba a tener que dar ahora por bocazas. Y entonces el joven dejó todo lo que tenía y reempacó enseguida y se fue. Y claro, el otro tuvo que ir con él detrás. Y cuando llevaban como 3/4 de hora caminando, 1 hora, el anciano empezó a llorar, el que era más mayor. Y le dijo, ¿y ahora por qué lloráis? Dijo, porque es que con las prisas en salir corriendo me he dejado mi piel de venado sobre la que yo hacía mi meditación. Estaba completamente apegado a la piel del venado. Se puso a llorar porque se había dejado el asiento. Y el joven se levantó y ahí se fue. Entonces, veis, a lo más sutil uno se apega. En el mismo camino iba todavía el anciano dándole el maceo y entonces se puso a hablarle de lo malo que era el contacto con las mujeres, ¿no? Entonces todos los reprimidos echan pestes de las mujeres siempre. Entonces como si ellas tuvieran la culpa de sus debilidades. Entonces iba, no, la mujer ni se te ocurra, ni te acerques, ni esto, ni lo otro, bla, bla, bla. Y entonces iban a cruzar un río y había una mujer que iba cargada con un cesto y resbaló y se cayó al agua. Y la mujer, entre la ropa mojada y tal, no conseguía salir del río. Cada vez que se ponía de pie, intentaba caminar, ¡pop!, se caía al río. Y entonces el joven sanyás, que era un hombre todavía joven y fuerte, la vio, dio 2 zancadas, entró en el río, la cogió en brazos, dio otras 2 zancadas, la dejó en la orilla y siguió caminando. Y según iban caminando, el mayor iba ya iba bufando, y ya 2 horas después ya explotó. Y le dijo, hombre, muy bonito, te iba yo diciendo que no se puede tocar una mujer y en la primera oportunidad que has visto vas y la tocas. Y el joven le dijo, Maharaj, yo estuve en contacto con la mujer 30 segundos para sacarla del agua, en cambio lleva 2 horas en tu mente. Entonces, los apegos de la mente son muy, muy increíbles. Mi pobre padre, que en paz descanse, terminó muy mal por culpa del tabaco, de fumar. Y estando ya en la residencia muy mal, iba sondado, se le doblaban las piernas, iba casi con un taca-taca, se escapó de la residencia para ir a comprar tabaco. Y se cayó en mitad del recorrido porque no tenía fuerza para volver. Para ir a por un paquete de tabaco, a por un paquete de cigarrillos. Y uno puede decir, pero si no es para tanto, sí es para tanto, sí es para tanto. Y los apegos tienen otra segunda componente que es más sutil y más peligrosa, la envidia. Los apegos traen envidias y la envidia es lo más sutil que existe. La envidia es como un perfume que tú no lo ves, pero se expande y lo impregna todo, ¿no?
Tal y como cuando uno atraviesa una atmósfera contaminada, un sitio donde están fumando, tú no has fumado, entras, sales y ya hueles. No te das cuenta, pero te impregnas. Y entonces la envidia tiene muchas capas, muchas. Y entonces uno, por apego, nunca tiene bastante con lo que tiene y entonces comienza a desear lo que tiene otro. Y cuando no puedes conseguir lo que otro tiene, entonces viene la calumnia. ¿Y por qué calumnias? Porque quieres que al menos el otro deje de tenerlo. Tú nunca lo vas a poder tener. Pero si me encargo de hablar mal de ti, te quito la fama. Yo sé que no tengo cualidades para ser como tú, pero te voy a destruir la tuya para que yo no sienta envidia. Así es como funciona el mundo. Por eso podéis ver en estos programas de televisión, de telebasura, gente que es un don nadie habla mal de alguien que es muy famoso. Porque hay dos formas de alcanzar la fama, por mérito propio o por demérito ajeno. Por mérito propio son por tus acciones y tus actividades. Por demérito ajeno te metes con alguien que es superior y llamas la atención sobre ti. Si yo hablo mal de la verdulera de mi mercado, pues nadie me va a prestar atención. Pero si comienzo a hablar pestes del rey, o de un actor famoso, o de un tal y a publicarle cosas, voy a llamar la atención. Y así tomo la fama de él, la desvío hacia mí a través de mi infamia. Pero yo me doy a conocer. Entonces es muy peligroso este punto, porque el apego de los sentidos, uno se cree que es solamente una cosa, un objeto o al sexo, y que va. Lo peor es que te conduce a la envidia. Tus apegos, cuando no los puedes satisfacer, te conducen a la envidia. Y lo que es aún peor es que nadie puede satisfacer por completo ningún apego. Entonces es todavía peor, porque es como un fuego que arde constantemente y tú por mucha leña que le eches al fuego, el fuego lo devora todo. Nadie puede apagar un fuego tirándole troncos. El fuego cada vez va a seguir ardiendo más y más. No importa lo que tú le estés poniendo al fuego. Yasoda, Nanda, I was explaining this verse, which is talking about how the man or man is completely attached to the sensual subject. And I'm explaining that is more dangerous, the second chapter of this attachment, which is the envious. The envious goes behind the attachment. Because when you cannot satisfy with your sense and gratification with subjects or whatever, then you start feeling envious to others who has the same that you are trying to get. And then what is the next step? You cannot have the success of the other person, but you try to be happy destroying the other person so that they can let his fame. And then you start blaming to them, speaking bad about them. I cannot have your position, but I will speak bad about you so that you cannot have it. I'm going to destroy your name, and even I can kill you. Y llegado el punto, te mato. Aquí durante la guerra civil habéis escuchado muchas veces a vuestros abuelos, a mí por lo menos los míos sí me lo contaban, ¿no? Cómo durante la guerra se denunciaban vecinos que habían sido amigos toda la vida. Y de pronto, sin venir a cuento, fusilaban al vecino por envidia, porque había tenido más tierras que ellos, porque habían tenido más riqueza, y era tu vecino, tu propio vecino, con el que habías convivido, y de pronto era él el que te denunciaba y te fusilaban. Durante la guerra civil eso era súper común. Mi suegro vivió eso muy de cerca en Andalucía, con las tierras, las envidias entre los vecinos, porque tenías más colmenas, porque tenías un poco más de tierra, y luego era simplemente después en recompensa para tratar de quedarse con las tierras del vecino, por haberlo delatado, haberle acusado de que era comunista, o que era, y al revés, en el otro lado igual, ¿no? De que era un fascista encubierto y la República le premiaba por eso. Entonces, claro, si todo estuviera centrado en mis propios apegos y en la lucha que yo mantengo con mi mente y con mis sentidos,
la cosa no estaría tan grave. Quiero decir que es una batalla interna mía y no afecto a nadie. Pero el problema es que esto se expande como una mancha de aceite. En consecuencia, todo el mundo actual está movido por la envidia. Por la envidia. Y podéis ver, los políticos están siempre con el quítate tú para ponerme yo, sea como sea. Esta mañana les estaba dando un ejemplo, un rato que estuvimos charlando allí con Nadir y con Yasoda en Nandi, les decía que estos gobernantes de Kali Yuga, da igual quienes sean, en verdad, esto de la alternancia, esto del bipartidismo, en la novela esta del secreto de todas las miradas, hablo del turnismo, que era el mismo desastre que había en el siglo XIX y principios del XX, y estaba explicándoles cómo, en verdad, estos partidos políticos son barcos piratas, que están llenos de ladrones, que están saqueando todo, y lo único que hacen de vez en cuando es que cambian el mascarón de proa, la cara que va adelante. Entonces cambian el mascarón de proa, ponen otro, y ya somos nuevos. No, la corrupción era del otro, pero es el mismo barco, son los mismos piratas. Lo único que hacen es que cambian la cara del que está al frente. ¿Entiendes? Cambian a Aznar por Rajoy, cambian a Felipe González por Zapatero, ahora cambian a Zapatero por... Pero son los mismos ladrones. Lo único que pasa es que aquí los 40 ladrones siguen, pero Alibaba lo cambian. Eso es lo único que hacen. Siguen siendo los mismos 40 ladrones, pero eligen a un nuevo Alibaba. Entre los 40 ladrones eligen quién va a ser el nuevo Alibaba. Es así. Y eso es porque la envidia, dice, luego más adelante veréis que dice Krishna que la lujuria es un fuego que arde sin cesar, pero el combustible es la envidia. La envidia es terrible. Y es terrible además porque el envidioso es el ser que más sufre en este mundo. Porque primero, nunca tiene paz. Y segundo, va a tener que soportar que a ti te sigan pasando cosas buenas mientras que él te está envidiando. Y eso es tremendo. Mientras que él te está envidiando, retorciéndose en eso, no puede evitar que a ti te sigan pasando cosas buenas. Y entonces, para camuflar todos estos apegos por los sentidos, todas estas envidias, entonces uno toma refugios sociológicos en distintos grupos para camuflarse. Y entonces así uno toma refugio en un partido político y así se cree superior. Los de izquierda somos superiores a los de derecha son así todos. O, lo que es peor, es que este espíritu partidista después lo llevan a la religión. Y entonces crean divisiones en la fe. No las divisiones de la fe naturales que hay en el estudio teológico, sino divisiones en el concepto de Dios. Y entonces, así veis cómo los islamitas, que son los descendientes de Ismael, que son los que vienen de Abraham, que son los chiíes, el Islam viene de los islamitas, el hijo que tuvo Abraham con la esclava. ¿No? El Islam viene de ahí. Entonces, veis cómo entre ellos mismos se odian. Entonces, vienen todas las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el Islam, provienen del mismo libro, provienen de Abraham. En cambio, los cristianos han estado echando peste de los musulmanes de los judíos de los cristianos. Los cristianos entre los cristianos, los judíos entre los judíos. No solamente, y los musulmanes entre los musulmanes. Los chiitas y los sunitas y los islamitas no se pueden ni ver. Por eso no nos comen todavía, porque afortunadamente entre ellos no se aguantan tampoco, si no ya nos habrían comido. Pero es increíble. Y luego entre ellos a su vez vuelven a hacer subgrupos. Entonces tenemos los cristianos católicos, los ortodoxos. Los ortodoxos a su vez están divididos, porque tenéis la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Ortodoxa rusa y ahora la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que se ha separado de la Iglesia Ortodoxa rusa. En la Iglesia Católica, los protestantes, y luego dentro de los protestantes, los calvinistas, los luteranos,
increíble. Y sabéis lo más asombroso es que todo el mundo habla mal de todo el mundo. Los protestantes llaman a la Iglesia Católica la gran ramera. De esa forma, que eso lo he escuchado yo en las... O sea, luego luego entre mismos pastores, eso lo he visto yo mucho en Estados Unidos, un pastor le habla pestes del otro, porque quiere el diezmo, quiere llevarse el dinero. Entonces, como ya os he dicho en otras clases, el Bhagavad Gita es una revelación progresiva. Por eso es tan importante leerlo con detenimiento y no ir saltando como si uno estuviera leyendo una novela. Un capítulo, hoy lo que ha hecho Krishna, y luego además siempre pensamos que lo que dice el libro no es para mí, es para otro. Siempre, ¿eh? Cuando te habla esos pecadores, dices, de verdad, esos pecadores, qué jodidos son esos pecadores. ¿No? Los pecadores siempre son otros. Tú estás leyendo en el Bhagavad Gita, las personas que tienen apego, qué malas esas personas que tienen apego, de verdad, no va conmigo. No va conmigo. Aquel que no controla la mente, es verdad, qué mal lo tiene, aquel que no controla la mente, lo tiene fatal. Pero tú controlas la tuya. Entonces, no podemos leer los libros pensando que están escritos para otros. Pero este es un problema que es muy normal, porque uno siempre tiende a obviar las cosas que le afectan. Uno ve todos los fines de semana, ¿no?, en las vacaciones, los puentes, la lista de muertos que hay en las carreteras. Pero parece que los muertos son siempre otros. Parece que la lista a él nunca le va a afectar. Ha habido 100 muertos en las carreteras el fin de semana. Yo la semana que viene cojo el coche que me voy, que esto a mí no me va a pasar. Esos son a los de la lista. Idiota, tú puedes ser uno de la lista también. Y los que están en la lista pensaban lo mismo que tú. El fin de semana anterior pensaban que la lista de muertos era una cosa que no iba con ellos. Que no iba con ellos. Y esto es así porque tenemos tendencia, nuestros sentidos están hechos para mirar hacia afuera. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Por eso, en el ojo del huracán os explico que la forma de controlar la mente y los sentidos no es mediante la represión. Los sentidos se tienen que canalizar y disolver, pero no se pueden y no se deben reprimir. Por eso, muchos de los que se han hecho pasar por grandes religiosos, en verdad eran simplemente grandes reprimidos. Y como están reprimidos, luego la ira la esparcen en el grupo. Su frustración. Por eso la mujer es un asco, él está, porque es su propia represión. Y luego esta represión se traduce en ira y en maltrato. Ahora, leí yo la semana pasada se habían reunido el patronato para la protección de la mujer, que fue una institución que funcionó desde 1941 hasta 1985. Que el gobierno socialista Felipe González lo cerró ya, por fin lo acabó. Ahí es donde a las mujeres desviadas se las llevaba. Pero es que como fueras hijo de una madre soltera, terminabas allí también. A las madres que entraban, que eran madres solteras, entraban allí y muchas veces el hijo se lo quitaban. O incluso, y yo me entristeció mucho porque mi madre lo pasó mal allí también, y mi tía. Porque mi abuelo murió de tuberculosis cuando salió del campo de concentración y como no podía, tenía en riesgo, la hermana mayor también tenía tuberculosis, pues para salvarle la vida a las otras dos, pues las metió con las monjas. No os imaginéis las torturas y las salvajadas que hacían las monjas. Y ahora que han pedido perdón la Iglesia, han salido, no, es que estábamos, y claro, allí había todavía víctimas, y las que soltaron allí, de hacerle limpiar el suelo con la lengua haciendo cruces a los niños pequeños. O sea, no os imaginéis la salvajada de las monjas, sino que no solamente los hombres. ¿Y eso por qué viene? Porque viven en represión. Y la represión te genera ira. La lujuria te genera ira. Y la lujuria reprimida te genera ira. Estás iracundo. ¿Y con quién lo pagas? Con el débil. Porque sabed que la debilidad siempre llama a la agresión. Nunca veréis, muy raramente veréis, que alguien agrede a otro que sea fuerte.
que tenga al menos la misma fuerza o superior. Nunca se dio el caso de que un país pequeño invadiera un país grande. ¿A quién invadió Gengis Khan? Pues a los pueblos que eran más débiles, se extendió. Siempre es así. ¿Cuándo se atrevieron los unos a atacar Roma? Cuando estaba debilitada, no antes. La debilidad siempre llama a la agresión. Una cosa es que os mostréis humildes, que eso está muy bien. Uno se tiene que mostrar humilde, pero no tiene que mostrarse débil. Porque en cuanto te demuestres débil en el mundo de ahí fuera, los lobos te comen. Porque todos los reprimidos que están ahí fuera, todos los apegados, te van a agredir. La debilidad siempre, siempre, siempre llama a la agresión. ¿A quién caza el león o la leona? ¿A qué mamífero busca? Al más débil, al que corre menos, ese es al que en primera instancia va a ser presa. Y en esta sociedad que hemos construido, cuando los valores espirituales se van replegando, como es la era en la que estamos, todo es peor, porque ya vale todo. Ya vale todo. Mirad, hasta la Primera Guerra Mundial no se bombardeaban las ciudades. Antes los ejércitos salían. Bueno, Napoleón ya lo hizo, en Zaragoza y en algunos sitios. Pero antiguamente las prácticas eran que los ejércitos salían a campo abierto y peleaban. Por eso hay tantas batallas, ¿no? Los ejércitos salían a campo abierto a la batalla de Kuruksetra, ¿no? Los Pándavas no se refugiaron en un sitio y los Kurus comenzaron a bombardearlos, no. Salían al campo, los sátridas salían a campo abierto y peleaban cara a cara. Tu ejército contra el mío, si era el 90%, y si se rendía la plaza, que era la cortesía, el que se había acercado rendía la plaza y no se tomaba venganza cuando se rendía la plaza. Hoy en día veis que todo vale. Están los niños haciendo cola en Palestina y tal, ¡pum!, y los matan cogiendo comida. Toda esa es la cultura demoníaca que se ha ido extendiendo por la pérdida progresiva de valores espirituales. Y gran parte de esta responsabilidad de la pérdida progresiva de los valores espirituales la tienen los movimientos religiosos, que las religiones en verdad eran solamente como un medio de transporte, como un vagón que transporta valores en su interior. El problema es que los dueños de los ferrocarriles se han querido quedar con el contenido. Y entonces, en vez de entregarlo, lo que han hecho es quedarse con el tren. Y el tren descarrila. Y cuando los trenes de las religiones descarrilan, el conocimiento espiritual se pierde. Por eso, todos los profetas, todos los reformadores, siempre, siempre, siempre han sido perseguidos. Siempre. Krishna dice en el Gita que donde hay un aumento predominante de la religión, ¿no? Yo mismo te extiendo en mi forma original trascendental para rescatar a mis devotos, eso lo dice en primer lugar, y restablecer los principios religiosos, porque con el tiempo decaen. Y lo que estamos viendo en la sociedad actual es el claro decaimiento de los valores religiosos. Si vais a los templos, muy raro que entréis en una iglesia y veáis mucha gente. Y si veis, muchas van a ser los viejos, en su mayoría. Todavía algunos sitios quedan, pero es muy raro. En la India igual. Vas a templos en la India, entras y hay 4 personas dentro. No pensé que están todos llenos. En Brindavan, quizá en algún sitio así muy sagrado, alguna hora muy determinada, puede, pero en el resto vais y están vacíos. O los que pasan a ver como las catedrales para hacer fotos. No están viendo al Dios que están dentro, están gratificándose con la contemplación de aquello. Qué bonito es esto, para mí, disfrute. Pero no están muy interesados. El otro día me llamó Mahayán, que es un devoto muy amigo de los años 80, y me invitó para invitarme a ir a Barcelona, al Ratrayatra, allí al Festival de Carros, y digo, Barcelona, 12 de julio, en pleno agosto, digo, va a ser que ya estoy mayor para eso. Pero el caso es que él me decía, Krishnadas, es que voy a dar a veces las clases en el templo. Fijaos que el templo de Barcelona está en el centro de la ciudad, en las Ramblas, que está en un sitio increíble. Y hay una persona. Dice, el viernes hay una persona. Y yo le digo, pues no importa. Digo, pues dar la clase y yo una persona,
Pues predícate que el primer devoto se hará tu mente. Pero son los signos de los tiempos, una persona. En el Reino Unido, la primera vez que fui, hace ya 20 años que fui a ver a Yasoda y Nanda, estuvimos viendo sitios y los templos que estaban, las iglesias cristianas, una se la habían vendido a los hindúes para que hicieran un templo hindú en lo que era la iglesia cristiana y otras las habían convertido en pubs, en salas de fiesta. En salas de fiesta. Ayer en unas fiestas de la hostia, digo yo. Nunca mejor dicho. No, vacíos. En el único sitio donde sí que os tengo que decir que he visto consiguen llenar mucho los templos es en Estados Unidos, los pastores de allí. Pero cuidado, es que las iglesias poderosas de allí lo que montan es un concierto espectacular, con cámaras de televisión, actuaciones en directo, o sea, es como ir a un concierto de rock gratis. O sea, a mí merecía la pena ir y pagar el diezmo nada más que por ver el espectáculo, porque hacen unos shows artísticos increíbles, cantan como ángeles. Pero además con unos medios, focos, iluminación, pantallas gigantes donde todo el mundo lo está viendo, pero es show business. Montan todo aquello usando el nombre de Jesús y luego te dicen que el diezmo al menos de $100. Empiezan así a pujar, porque Dios quiere que me des $100. Y siguiendo con esta caterva de envidiosos que van todos alineados, después de los religiosos, ¿quién está ocupando ahora el lugar de los religiosos? Los coaches. Estos que han aparecido y no sabemos de dónde, se hacen llamar los coaches. Coach de vida, entrenador de vida. Pues mire usted, entrenador, yo sé el del tenista, ¿no? Pero el entrenador de vida. ¿Y eso cómo lo haces? Te voy a decir cómo tienes que vivir, porque soy coach. Entonces la gente necesita ir a otro para que le diga cómo tiene que vivir, al objeto de no tener que tomar la responsabilidad sobre sus propias decisiones. Así, si te equivocas, siempre tendrás a alguien a quien echar la culpa, en vez de enfrentar tú tu propia vida. Y ahora han aparecido estos coaches, que dicen, solemnizan lo evidente, ¿sabes? No comas guindilla que te pica, pues algo así, ¿no? Porque si escucháis lo que dicen, no tiene sentido. O sea, están diciendo cosas evidentes, más que evidentes. Dice, pero ¿qué estás contando? Pues estos son los nuevos profetas. Y es una locura. El otro día vi otro que se llama, ¿cómo se llamaba? Mentor de emociones. Digo, ahí va, este título es nuevo. Era mentor emocional. Ese era el título que se ponía el tipo. Mentor emocional. O sea, mentor emocional. ¿Y eso cómo lo has hecho? Pues eso debe ser que me lo he especulado. Entré una mañana al baño que iba un poco más apretado del colon y no había forma, y en la hora y pico que estuve allí sentado me hice mentor emocional. Mentor emocional. ¿Y eso cómo se come? ¿Que me vas a enseñar a emocionarme o me vas a decir cómo tengo que llorar? ¿O cómo va a ser mentor emocional? Mirad, antes la gente leía a Espronceda, a Lope de Vega, a Calderón de la Barca, a Shakespeare, a Virgilio, a los clásicos, sin entrar ni siquiera en los textos profundamente religiosos, pero solamente a través de la literatura emocional que tenía valores espirituales todas. Al principio de estas clases las tenéis en YouTube. Os di un panegírico de Calderón de la Barca, Lope de Vega, cómo en sus obras está el mensaje divino allí. Te están avisando, ¿no? Como Dios, como en el cuento de Pulgarcito, te ha ido dejando migas para que tú sigas las pistas. Dios está en todo, en la literatura, en la poesía, en el arte, en la música. Entonces, todo lo que eleva tu espíritu, te lo quieren cortar. Han llegado a la locura los talibanes de prohibir la música. En el Islam, sí, está prohibido cantar.
tú en Afganistán, como cantes en la calle, te cortan el cuello, por cantar. Por cantar. Y fijaos que el argumento no puede ser más retorcido, porque ellos piensan o dicen, los talibanes dicen, en su interpretación del Islam, que el único perfecto puede ser Dios. Entonces, cualquier actividad que tú hagas fuera de comer todos los días y animal, estar quieto y leyendo tal, cualquier cosa le estás haciendo sombra a Dios. Entonces no puedes cantar porque el canto supremo es el de Dios, tú no puedes cantar, no puedes escribir poesía, no puedes hacer literatura, no puedes nada, porque eso es todo, ya ni educar a las mujeres, obviamente, que las mujeres no aprendan a leer y a escribir, porque ofendes a Dios también, que las quiere ignorantes. Pero no cantan, queman los instrumentos musicales, lo queman todo porque eso ofende a Dios. Entonces, claro, con eso, ¿qué es lo que hacen? Si a ti te cortan el vínculo emocional, te han aniquilado como ser. Porque, ¿para qué hace el Señor toda la manifestación cósmica? Es un pasatiempo emocional. Emocional. Para que haya amor, tiene que haber dos sujetos que se sientan separados el uno del otro. Y entonces el Señor tiene todo su pasatiempo, su manifestación cósmica, para que uno le busque a Él y Él busca al Creador y el creado busca a su creación. Hay un de Bhakti-Rasaka Siddhar Maharaj, tiene la búsqueda amorosa del Señor por su sirviente perdido, que es preciosa. Y narra el encuentro de un alma cuando llega al mundo espiritual y Krishna sale y los dos se abrazan y lloran y ruedan. Y Krishna le dice, sé que estuviste perdido, que pasaste frío, que tuviste hambre, que tuviste sed, pero ¿cómo pudiste hacerme esto? No venías a mí, te estaba esperando. Y el mismo Krishna hace ¡pop! Y se priva, se desmaya de emoción, ¿no? Y dice, pero ¿cómo se va a emocionar? ¿Cómo se va a desmayar Dios? A ver, no entendáis que Dios no es la mente de aquí, que no le da una lipotimia, que no se trata de eso. Pero entendéis, si algo es Dios, ya lo expliqué en otra clase, ¿qué es la primera cosa que se afirma de Dios? El primer atributo. Creador. El primer atributo de Dios es creador, es el que crea. En todas las religiones, es el creador. La creatividad. Es el creador. Dios creó el mundo y vio que era bueno. En el Srimad Bhagavatam, Mahavishnu se tumba, Garodakaseyi Vishnu, Garbhodakaseyi Vishnu, Kisirodakaseyi Vishnu, se crea los universos, los manifiesta. Y luego se proyecta a sí mismo dentro de cada uno de ellos. ¿Qué necesidad tiene de crear? La creación siempre es dinámica. Un beso nunca es igual en el mundo espiritual. Aquí sí. Los besos terminan sabiéndote a lo mismo. Un beso del mundo espiritual es siempre nuevo. Pero es la potencia creadora. Si te privan de la creatividad, te vuelven un ser insensible. Y entonces ya puedes matar, puedes hacer cualquier brutalidad que hacían los nazis. Te ponen una doctrina única y te quitan. El régimen nazi te decía la música que tenías que escuchar, los libros que tenías que leer, y el resto que hicieron, quemar el resto de los libros. Solo se puede leer esto. Hay una obra de Orwell, 1984, que te describe muy bien cómo es la sociedad demoníaca. Prohibido emocionarte. Y luego viene Chaitanya Mahaprabhu y se ponía a llorar y se abrazaba a los árboles. Si lo cogen hoy en día le pegan fuego. Bueno, directamente lo meten a un psiquiátrico. Le dice que tiene ¿cómo se dice esto? Un brote esquizofrénico y lo encierran. Y a Jesucristo ya ni os cuento. Exactamente igual. Y a todos los persiguen. A todos los persiguen. Jesucristo en el Evangelio hay un pasaje muy bonito, cuando Él está pidiéndole al Padre por sus discípulos. Les dice, Padre, cuida de mis discípulos, porque ellos ya no pertenecen al mundo, por eso el mundo les odiará. Y lo dice así, por eso el mundo les odiará. Y luego les da un consejo a sus discípulos y les dice, ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes.
diciendo, no os fiéis, ser sencillos pero ser astutos. No vayáis por la vida de buenazos porque así no vais a propagar el mensaje. Sencillo como paloma pero astuto como una serpiente. Te odiarán. Te odiarán. A Haridas Thakur, ¿cómo le odiaban? Además, le caían por todos lados. Los musulmanes, porque había dejado de ser musulmán, y los hindúes, porque se atrevía a seguir prácticas del hinduismo sin ser hindú, era otra ofensa. ¿Veis? Y prostituyeron todo con un sistema de castas. Y hoy en día en la India los Vaisnavas son una minoría. Yo pensé que mucha gente en la India, todo el mundo en la India conoce a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lo habéis visto aquí en el templo, muchísimos hindúes vienen y cuando ven la deidad no saben quién es. Dice quién es y se lo explicas y dice, pues no. ¿Por qué? Porque están pidiéndole cosas a Durga todo el día, tratando de obtener beneficios materiales. A Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, les quisieron hacer un proceso a la Inquisición por escribir poesía, poemas místicos. Imaginaros lo que nos hubiéramos perdido si no nos hubieran brindado sus emociones místicas estos grandes santos. Si no, ¿cómo vas a mover el corazón de la gente sin emoción? ¿Cómo? ¿Alguien puede encontrar algún sabor chupando un guijarro? Puedes coger un canto rodado de un río y lo puedes chupar, pero aquello no te va a saber a nada. Ahora, si pones un caramelo, eso te va a despertar un gusto superior. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo se entienden estos versos. Porque si no entendemos bien esto, cuando te dice que sigáis los caminos del Espíritu, cuidado que la carne es contra el Espíritu, con esto los fanáticos cristianos se ponían cilicios, se pegaban leñazos en la espalda porque se creen que entonces atormentando el cuerpo se estaba librando, y no se refiere al cuerpo físico, sino en tu mente, la lucha sutil que tienes. Que no te dejes arrastrar. Luego Pablo, cuando le preguntan si uno puede estar casado o no, San Pablo dice, si te casas no haces mal alguno, y si no te casas tampoco. Lo único que le dice, ahora eso, si te quieres dedicar a la prédica, a hacer tal, dice, es más cómodo, dice, en mi caso, yo prefiero estar soltero que no tengo responsabilidades. Estoy dedicado a mi misión. ¿Entiendes? O sea, el problema es cuando viene la interpretación fanática. Cuando yo no puedo hacer algo, controlar algo de forma natural, entonces viene la represión fingida. Y a través de la represión finjo un estatus que no es el mío. Finjo eso, finjo un estatus que no me pertenece. Hago ayunos falsos, salgo con cara demacrada, estoy haciendo una austeridad. Lo primero, me acuerdo, la primera instrucción que dio Guru Maharaj hace años cuando vino a España, cuando entregó los malas, lo primero que dijo cuando inició a los niños pequeños, les dijo, nunca presumáis de cuántas rondas hacéis. Nunca le digáis a nadie cuántas rondas hacéis todos los días. Esto es solo para ti, les daba el rosario, esto es para ti. No vayas por ahí diciéndole a otro cuántas rondas has hecho, ni cuánto has rezado, ni cuánto has meditado. Les dijo así, esto es solo para ti. Pero veis, los religiosos quieren presumir hasta de los religiosos que son. Y estas palabras de Guru Maharaj me han acompañado toda la vida, en las primeras iniciaciones que dio aquí en mi casa. No le digáis nunca a nadie cuántas rondas hacéis. No presumáis. No estéis en una competencia. Es una cosa entre Dios y tú. Y entre tú y Dios. No vayas presumiendo de qué austero soy, cuántos servicios hago o qué maravilloso que soy yo haciendo. Nunca hagas eso. Fíjate, ni siquiera eso. Ni siquiera presumas de eso. Porque luego vienen los perfeccionistas. Los perfeccionistas, que te ponen pegas a todo. Me acuerdo cuando se instaló la deidad, que éramos así, bueno, además estábamos mi mujer y yo solos. Y al principio las deidades pequeñas estaban un poco separadas así una de otra.
Bueno, pues llega uno de aquellos fanáticos y dice, a algunos se nos rompe el corazón viendo lo separadas que están las deidades. Digo, ahí va. Que está Krishna separado de Radharani. Digo, o sea, que yo le puedo poner a Dios distancia. ¿Me estás diciendo eso? ¿Que tengo ese poder tú? Pues sí que soy yo. Porque estaba un poquito separado. Así, eso le estábamos rompiendo el corazón. Porque las deidades estaban un poquito separadas, que según ellos se ve que se suben al altar, cogen un metro, como si tuvieran trastorno obsesivo compulsivo, y como en el teatro que tienes una marca en el escenario donde te tienes que colocar para que te ilumine el foco, o en el cine tienes que ir a la marca, ¿no? Pues tienes que poner a 2 centímetros, a 2... Digo, mejor, ya será de otra forma, ¿no? Entonces tenéis que elegir qué tipo de relación queréis tener con Dios. Y esa elección solo es vuestra. El maestro espiritual te va a enseñar el camino, pero nunca lo va a recorrer por ti. Nunca, nunca. La decisión última es tuya, exclusivamente tuya. Entonces no imitéis el camino de otro, tenéis que encontrar vuestro propio camino. Cada ser tiene que encontrar su propio camino. Su propio camino. Porque luego, por lo general, los grandes místicos, sus grandes éxtasis los suelen tener en privado. No suelen hacer grandes alaracas en mitad de una multitud y empiezan a estoy, ni cosas de esas. Por lo general, ¿no? Los grandes místicos siempre han sido muy reservados en sus manifestaciones. Muy poca gente vio a San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús en un éxtasis. Solo los muy íntimos, los muy allegados. Cuando ella hablaba con Dios, cuando hablaba con Jesús, muy pocos. No se hacía un espectáculo público de aquello. Y luego por eso, al hilo de esto, vienen todos los sajayas, que son los falsos imitadores. Han escuchado acerca de los éxtasis de los grandes místicos y entonces en público hacen toda esta parafernalia, ¿no? Y lo increíble de esto es que hay un fenómeno en psicología, en la sociología que se llama, en la psicología de masas, que es la histeria colectiva. Y yo he visto pastores, pues yo he investigado mucho esto, he visto pastores en Estados Unidos que dicen que tienen poderes. Y hay un montón de gente y pasa el tipo por al lado y le hace así, le hacen ¡pah! Y se caen de la silla. Y pegan unos brincos y se caen de la silla, se hacen ¡fu! Y el otro hace ¡pah! Y empiezan a hacer... ¿Para qué? Para que tú también te sientas el elegido delante de los otros. Mirad, y con esto concluyo, que ya he llegado a 45 minutos. Para que lo entendáis, os lo voy a poner con un ejemplo un poco escatológico. Sí, para que entendáis cómo es la mentalidad. Luis XIV, el rey de Francia, tenía una fístula anal. Y el tipo olía fatal. No podía, intentaba con la medicina que había entonces, que era imposible, nadie conseguía nada y el hombre estaba pasando el mismo infierno. No podía estar insertando, con la fístula, sangraba, no sabían qué hacer con él. Y ninguno de los médicos de la época pudo, hasta que llamaron a un barbero, que entonces eran los que practicaban, que le encargaron a ver si él era capaz de curarle la fístula. Y este barbero, practicando con los mendigos de un hospital, diseñó un bisturí curvo. Y esa forma, que después se usó mucho en medicina, con ese bisturí curvo, consiguió curarle, entrar por la fístula por donde iba, limpiarla, y Luis XIV mejoró mucho, pero iba con pañales. Después de la operación tenía que llevar todo eso. Pues queréis creer, y os digo que es absolutamente cierto, que después de esto un montón de cortesanos iban también con pañales por la corte, imitando el culo del rey. A mí me han operado lo mismo que al rey, para llamar la atención de la corte, y los tíos ridículos iban con pañales. Como paseaba el rey, yo también, y tú has hecho, sí, yo he padecido lo mismo que su majestad. ¿Entendéis? Eso es la histeria colectiva, por llamar la atención en el grupo. Entonces, hay un ya hay 100 detrás, todos haciendo lo mismo, con la histeria colectiva. Entonces, como Cloenda, sed muy cuidadosos, observar bien vuestra mente,
no seáis indulgentes con vosotros mismos. No os deis excusas. Si no puedes con algo, reconócetelo. No está, esto que estás haciendo no está bien. Vale, me falta la fuerza, pero reconócelo por lo menos. Porque hasta que no lo reconozcas no lo vas a poder cambiar. No seas indulgente contigo mismo. Obsérvate cómo eres realmente. Pero claro, es jodido ponerse delante del espejo y decirse a uno mismo, qué cabroncete que eres, compadre. Uno se mira en el espejo y dice, uy, qué bonito soy. Analízate, obsérvate con profundidad, mira cómo eres, con humildad. Y si algo te está sobrepasando, toma refugio en el Señor. Ve al Señor y cuéntale cómo eres, que aunque Él ya lo sabe, quiere escuchártelo de ti. Y dice, mira, Señor, no me libro de esta, ¿sabes? Y si no es con tu ayuda, ayúdame a no ser iracundo, ayúdame a no ser mentiroso, ayúdame a no ser envidioso, porque es que lo tengo todo. Eso es lo importante. Y más importante aún es hablar con Dios y decirle lo siguiente. Mira, Señor, que no tengo nada bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero tú, como lo ves todo, si sabes de algo bueno que yo tengo por ahí escondido, que no sé lo que pueda ser, por favor te suplico que lo tomes y lo pongas a tu servicio. Y no te preocupes, porque entonces el Señor va a mirar y dice, ah, sí, sí. Entre todo ese macuto que te has puesto encima, enterrado en todas las cosas que has metido en el macuto, yo puse esta cualidad tuya que me gustaba. Y entonces la va a tomar y por ahí te va a tirar del hilo y te va a sacar. Pero tú tienes que ser sincero. Y luego no hagáis como el tramposo, dices, no, yo soy un cabrón que hasta Dios lo sabe, pero yo ya se lo he dicho y lo voy a seguir siendo. Tampoco es eso, ¿eh? Tampoco es eso. Pero lo importante es reconoceros, porque no vais a reconocer a Dios hasta que no reconozcáis vosotros mismos. Hasta que no te reconozcas en tu dimensión humana, no vas a conocer a Dios en su dimensión divina. Y eso es precisamente lo que el Bhagavad Gita, mediante una revelación progresiva, capítulo a capítulo te va a ir conduciendo hasta lo más elevado. Pero en el capítulo 2, Krishna te empieza, toma conciencia de tu forma espiritual, que tú eres un alma, que no eres un cuerpo, que tu mente funciona así, que tus sentidos funcionan así, que existen estos procesos para salir. Es perfecto. Es perfecto. No hay un libro que sistemáticamente te explique todo el proceso desde lo mundano hasta lo divino para salir. ¿Ok? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algún desafío? ¿Alguna jodida envidia ahí? Bueno, pues continuamos la próxima semana. Esta vamos a hacer una profunda reflexión sobre nosotros mismos y nuestras zonas oscuras. Vamos a ponernos la velita de la conciencia divina y vamos a iluminar nuestras zonas oscuras sin asustarnos de lo que vamos a encontrar ahí dentro. Sin apagar la vela. Hasta la fístula, hay que sacar la fístula. Como al 14. Gaura Premanandi.